Las matemáticas dicen que el resultado de 1 más 1 es 2, sin más opciones. Pero las ciencias sociales dicen que el resultado de uno más otro es un mundo de posibilidades presentes y futuras. Eso es Laboratorio de Fe, nuevas posibilidades de ver la vida en Dios. En los países en vías de desarrollo está muy marcado un sueño que no es desconocido, el famoso sueño americano. Y uno puede decir, tal vez esa realidad está un poco alejada del contexto de la iglesia. Sin embargo, los creyentes, muchos de ellos, quiero decir, también acariciamos ese sueño americano y en la práctica queremos ir hacia el norte de manera principal, hablando, lo que decía, desde la América Latina de forma particular. Y frente a esa realidad uno se pregunta, ¿es que Dios bendice más en países del norte como Estados Unidos, Canadá, o en países del norte de Europa, por ejemplo? ¿Hay mayor bendición de Dios allá que en los países donde Dios nos ha permitido nacer? ¿Será que las oportunidades desde la provisión de Dios son mayores en un lugar que en otro lugar? Para conversar sobre estos aspectos, he invitado a otro gran amigo de esta casa, de Laboratorio de Fe. En esta conversación nos acompaña Pedro Suárez. Gracias, Pedro, por estar aquí con nosotros. Bienvenido nuevamente. Qué gusto estar aquí en estos momentos y para este tipo de diálogo. Gracias por la oportunidad, una gran bendición, y para los televidentes y quienes nos escuchen, es una bendición grande el poder compartir un tema tan actual y relevante para nuestra historia. Por supuesto. Pedro es comunicador social también, además pastor, emprendedor, y ha vivido, obviamente, en su país natal, Ecuador, por muchos años, por décadas. Ahora Dios ha permitido que esté en países como en Canadá, y ha radicado un buen tiempo. Y vamos a conversar un poquito también sobre esa aventura y sobre esa experiencia. Y para empezar esta conversación, Pedro, hace algún tiempo, no mucho atrás, un amigo, un colega, me dice, hablando de un amigo común entre los dos, tal persona se fue a mejor vida. Y yo digo, no puede ser, no me he enterado, falleció. Entonces me dice, no, se fue a los Estados Unidos, a trabajar allá, a servir allá. Le digo, no puede ser, o sea, ¿tú crees que pasó a mejor vida porque se fue a Estados Unidos? Pero no es un caso aislado. A veces en serio o en broma pensamos, aún como líderes, como pastores, como creyentes de manera general, que pareciera que Dios bendice más en los países del norte que en los países del sur. Conversemos sobre esto. ¿Cómo es que podemos ver la bendición de Dios de una manera tan real, tan práctica, tan sobrenatural, aquí o acá o en cualquier lugar del planeta Tierra, considerando en el lugar donde Dios nos ha plantado, donde nos ha traído a este mundo? Por ejemplo, en nuestro caso, nuestros hermosos países latinoamericanos y de manera específica, Ecuador. ¿Hay tanta oportunidad de bendición en Ecuador como en Canadá? ¿O en Canadá la bendición es más grande y brilla más, pastor? Y amigo Pedro. Creo que hay una gran oportunidad. Las etapas y las circunstancias son diferentes. Creo que todos, como países, hemos experimentado que algún familiar, algún conocido, alguien que tenemos una referencia, ya se fue a una mejor vida. La mejor vida que mencionaba el amigo en común, hablando de que fue a los Estados Unidos. Construir un sueño donde hay más posibilidades y probabilidades. Creo que la crisis económica, la crisis social, la crisis ambiental, las crisis que tiene, la multicrisis que vive Latinoamérica en sus diferentes áreas, ha corroborado, ha afirmado ese único plan que se concibió, pienso yo, pos la Segunda Guerra Mundial. Arranca en los 60 para la construcción del gran boom americano, con el plan Marshall y toda la hiperproducción que llegó al norte a un nivel de comercialización, industrialización y de consumo tal que se volvió el imán para el mundo. Esa sería para mí el origen del tema sobre la migración. Y Latinoamérica puso los ojos en donde había los recursos y la oportunidad. Creo que las generaciones han pasado. Muchas de las nacionalidades en Norteamérica, Estados Unidos y Canadá, están ya en la tercera o quinta generación
del primer migrante, pero sigue construyéndose. Hoy es la primera, de la segunda, hoy es la tercera, y así está un proceso que cada vez se va sumando la cantidad de personas que van pesando de origen latinoamericano hacia, digamos, Norteamérica. Pero la pregunta sería entonces, ¿cuáles son las razones y cuáles son los motivos? Y en el ámbito de la fe, ¿hasta qué punto estoy caminando en la voluntad de Dios? Hay dos maneras de viajar a Estados Unidos y a Canadá, de manera legal o ilegal. Resulta que lo ilegal es lo que más gente está llevando y lastimosamente más tragedia trae para los países, ¿no es cierto? Sin embargo, la pregunta es, ¿por qué lo hago? ¿Cuáles son las motivaciones? ¿Es solamente un tema económico, escasez? Si vemos en la Biblia, muchas de las migraciones que suceden tuvieron aspectos políticos, militares, de violencia, de economía. Es decir, siempre hubo una razón. Es una característica del comportamiento humano, sociológicamente hablando, es un proceso por el cual se va a caminar buscando siempre un nuevo plan de vida, un proyecto diferente. Aun cuando muchas veces es solo ilusión, porque mucho se destruye en el cambio de cultura, de economía, de la familia que queda aquí. Todos esos procesos que quedan rotos en una coyuntura social, familiar. Sin embargo, creo que el fundamento en el ámbito de la fe tendría que ver con nuestras capacidades y saber si estamos en la voluntad de Dios, si es del plan de Dios de estar en ese lugar. Ahora, partamos, por ejemplo, de algunos antecedentes históricos, bíblicos, a la vez. Por ejemplo, en el caso de Abraham, Dios lo desacomoda de su tierra natal, de su nación, Ur de los Caldeos, como dice la Biblia, y le direcciona que vaya a una tierra que él no conocía. Y era parte del plan de Dios, y la bendición que le acompañaría a Abraham estaba fuera de su tierra natal. Esa era la provisión que Dios le estaba desafiando y el paso para que él, o los pasos para que él dé de manera muy específica. Y vemos que por un lado Dios lo desacomoda, obviamente con un plan de manera específica. De otro lado, cuando ya Israel se convierte en nación, lo hace dentro de un contexto prácticamente de esclavitud, alrededor de 400 años en Egipto, donde casi es la consolidación de la nación, del plan de Dios para conformar una nación, lo hace en un contexto de esclavitud. Y de ahí sale Israel, ya conformado prácticamente en nación, tiene un tiempo de peregrinaje, de vivir nómada en el desierto, que fue un tiempo perentorio, y llega a la tierra prometida. Y cuando hay movimientos migratorios de Israel, básicamente se da por cautiverios y como una medida punitiva de Dios a la nación, no tanto como un plan de bendición, que haya migración y que su pueblo vaya de una nación a otra nación. Ese movimiento migratorio, después de Abraham y después de el pasar por los 40 años viajando en el desierto, todos los movimientos posteriores a esos migratorios, básicamente se los enfocaría no tanto como bendición, sino como consecuencia del pecado y como un castigo. En ese sentido, ¿hasta dónde la visión migratoria es parte de la bendición de Dios o es el resultado de la tragedia, de la rebeldía, del pecado humano, como querramos mencionarlo? Creo que la relación en la condición humana, las migraciones traen los condicionamientos que en cada etapa se dan. Esclavitud, manipulación, dominio, muerte. Sin embargo, el Dios perfecto, el Dios que usa todos los elementos, si vemos, usó siempre los procesos para traer una nueva experiencia. La riqueza de la migración enriquece naciones, enriquece culturas y al mismo tiempo permite que Dios pueda expandir de otra manera, muy diferente. Lo voy a decir puntualmente, lo que la gente no conoce de Dios aquí, conoce en otro lugar, por las circunstancias que eran diferentes. Creo que la migración abre oportunidades en las capacidades, en las habilidades, en la capacidad para adaptarse a una cultura diferente, a una economía diferente, y sin embargo permitirle a uno tener una nueva percepción de lo que Dios es. Entonces, Dios soberanamente
creo que siempre está usando esos espacios migratorios. Lo hizo en el cautiverio de los allá en Babilonia, Ajá. con Israel. Usó porque no tendríamos el libro de Daniel, Ajá. sino es por esa experiencia. Pero ese cautiverio fue consecuencia del mal estado espiritual de Israel. Prácticamente fue un castigo, a Por pesar de supuesto. que surgió el libro de Daniel, ¿verdad? Y la historia de Daniel. Es un juicio, pero al mismo tiempo, en el juicio, Dios extiende misericordia. La promesa que da a través de su profeta Jeremías, hablando Israel en medio de sus crisis, allá en el famoso Jeremías 29:11, que los planes que tengo para ustedes es de bienestar. Ajá. Y hablaba del cautiverio, Ajá. porque mis pensamientos son para bien, y hablaba de los 70 años. Ajá. Entonces, ese Dios que aparentemente parecería que nos trae el juicio, extiende un misterio más allá, incomprensible para las generaciones, pero que en la proyección de la historia nos damos cuenta que había siempre un para qué y un por qué. Ahora, pasemos, y quiero también equilibrar este punto de reflexión que estoy estableciendo, de la parte de un cautiverio, en el caso específico del pueblo de Israel, que migraba por cautiverios y eso como fruto de maldición de manera general, a otro proceso de migración después del Pentecostés. Aparentemente, y la historia dice que la iglesia de Israel estaba muy cómoda en Jerusalén, quiero decir, la iglesia de Jerusalén estaba muy cómoda en el contexto, y Dios movió un poco el contexto, la realidad, para que haya una diáspora de los creyentes de la iglesia, otra diáspora, para que se diseminaran por el mundo, pero en este sentido para anunciar el evangelio. Había como un propósito de evangelización. Sin embargo, a veces nuestras migraciones no se dan tanto como por una visión evangelizadora, sino más bien por un asunto probable, mucho desde el materialismo, desde la búsqueda de un mejor futuro, y solemos decir eso, económico. Entonces, quiero ver desde el consejo de la palabra de Dios y desde un enlace histórico, cómo orientar a las personas. Si han de migrar, cómo hacerlo, y también que consideren que estar en su tierra y buscar la bendición de Dios en su tierra también es fundamental, es válido, necesario y probablemente urgente en este tiempo donde hay una avalancha migratoria. Si me permite, quisiera compartir un corto testimonio. Cuando éramos pastor en una ciudad fronteriza entre Ecuador y Colombia que se llama Tulcán. Llega un martes de estudio bíblico un hermano, casi al terminar la reunión, y le vi como que me hizo saludar, quería hablar, y como que estaba apurado. Dije, bueno, esperemos. Terminé la reunión, digo, sí, que necesita. Me voy en este momento, en la noche, viajo a Quito, al aeropuerto internacional, porque viajo a Holanda y luego a España. Me voy. Quiero que ore por mí. Quiero que bendiga este viaje porque ya no tengo nada, mi familia me está esperando allá y estoy listo, me voy, ore. Martes, le digo, pero no, solo le pido que ore, por favor, no haga nada más, que me voy. Están esperándome en el auto abajo, en el parqueadero. Bajo, me voy y me voy para Quito y luego en la madrugada el avión sale. Bueno, Señor... una oración como diría la canción, me voy para no volver. Ya. Viernes que teníamos una reunión, un culto del viernes. Estamos en la reunión, en la noche igual, y le veo que el hermano entra al final. Entra. Y cuando lo veo, tenía ganas de bajarme del púlpito, dejar de predicar, porque decía, ¿qué le pasó que está aquí si él ya se iba? Terminó el culto, enojado, con su rostro molesto. Le digo, ¿qué pasó? Y me dice... Su oración no dio efectividad, no tuvo efecto. Creo que el culpable fui yo, aclaro, ¿no? Pero llegó la reunión, terminamos, le consulto y me dice, llegué, estuvimos en el avión, nos preguntaron cuáles son latinos subidos en este avión. Nos pidieron los pasaportes, nos hicieron bajar, nos hicieron una evaluación de cuántos euros llevábamos para ir a Europa. Casi yo no tenía, sino creo que 50 euros que pude cambiar. Y digo, tengo esto, ¿a dónde me voy? ¿Cuáles son las opciones de turista que voy a hacer en Madrid, etcétera, etcétera? No pude contestar. Y él con
más o menos unas 60 personas más durmieron en el piso, en esas instalaciones del aeropuerto de Holanda, y fueron Deportados. al día siguiente deportados en avión a Quito. Oh. El viernes estuvo. La pregunta fue, ¿qué pasó aquí? ¿Cuál es el plan de Dios entonces ahí? Ajá. Entonces, ahí creo yo que hay grandes decepciones, porque solo estamos queriendo salir e inmigrar por nuestra voluntad. Creo que la base fundamental de todo proceso migratorio tiene que ver si realmente hay dos niveles para mí. El que tiene un proceso y un llamado de Dios específico para cumplir una misión, un objetivo, como el caso de Abraham que mencionó, o como O en el caso de la Israel. diáspora de la iglesia en Israel y de los cristianos de manera general. Esta dispersión, esta persecución fue necesaria porque si no, no hubiera el evangelio que hay en el mundo. Diseminado por todo el mundo, entiendo. Entonces, Dios tiene un plan, pero misteriosamente Dios va a usar casualidades. Y creo que todos, si nos llega una invitación, capaz que decimos, ahorita me voy, por favor. Estoy esperando una invitación. Y eso, ¿cuánta gente? La señora decía, yo viajo, pero resulta que la embajada de tal país del norte me negó la visa. Entonces, ¿cómo me voy? Y se van por la otra parte, ilegal. Entonces, todo el desafío que vive hoy Latinoamérica, la pregunta es, ¿cuántos van a viajar conforme a un propósito de Dios? El plan sería, y la pregunta clave sería para mí, ¿por qué quiere viajar? ¿Para qué quiere viajar? Hagas esas preguntas. Porque si es que las respuestas no están conforme al espíritu de la palabra de Dios, al fundamento de lo que Dios quiere para las vidas, entonces es posible que ese viaje más sea por mi necesidad, por mi realidad, que dentro del propósito de Dios. Ahora, si pudiéramos compartir algunos otros indicadores, otros parámetros para ir midiendo ese plan de Dios más allá del aspecto de el progreso, la prosperidad, la bendición económica. Estoy pensando un poco el contexto de la familia, por ejemplo, en qué condiciones queda o está la familia dentro de ese proceso de plan, si la migración se da dentro de los parámetros legales, como usted había dicho, o es ilegal. Tal vez pensando otra variable más, ¿cuál va a ser mi realidad en la espiritual, eclesial, hacia el lugar de destino donde voy? Estoy pensando en algunas variables a considerar. Si pudiéramos hablar un poquito más de eso. Tres aspectos generales, pienso yo que es la fórmula. Y si me permite, un texto de Marcos capítulo 4, verso 8 y 9, habla sobre esta porción de la parábola de la semilla. Pero otras semillas cayeron en tierra fértil, germinaron y crecieron y produjeron una cosecha que fue a 30, a 60 y hasta 100 veces más de lo que se había sembrado. El que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Hay tres niveles, 30, 60 o 100. ¿Cómo es que medimos esto para una proyección de una migración, de la expectativa de un proyecto que Dios tiene para mi vida? Hay tres elementos. Usted tiene que hacer y entender que esté en lo correcto. El conocimiento y la capacidad. ¿Cuál es lo que usted hace con efectividad? ¿Cuál es el propósito, el llamado? Para no terminar siendo un profesional en salud, terminando ser un mecánico en ese país, sino ¿cuál es el propósito que hay en mi realidad, de mis habilidades y capacidades? ¿Qué es lo que sé hacer? Si yo sé qué debo hacer, tengo ya un 30%. ¿Qué debo hacer? ¿Sé lo que debo hacer? Si voy allá, ¿qué voy a hacer? Vea, como sea, yo voy a ver en qué puedo trabajar. Esos son los medidores que creo yo que están hablando de lo que realmente Dios está promoviendo. Porque Dios no les llevó hacia Abraham. Dios no te va a llevar, ¿sabes qué? Verás de ahí cómo llegaste, pero no sé cómo vas a sobrevivir. Y a veces uno ve la misericordia de Dios. Hay dos medidas, andar en la misericordia de Dios o en la bendición de Dios. En la misericordia, Dios me cuida, me atiende y termino bien ubicado es porque Dios es fiel en ello, en su promesa, mas no porque era el plan. La bendición tiene otro aspecto diferente de multiplicación, de amplitud, de crecimiento, de reino de Dios. Un segundo elemento es este 60% tiene que ver con el lugar correcto. ¿Dónde debo moverme? Yo sé lo que debo hacer, ya es un porcentaje, pero si yo sé lo que debo hacer en donde debo hacer, ya tengo un 60. Yo sé lo que debo hacer. Es en este lugar, para eso soy llamado. ¿Para qué voy allá? Bueno, voy allá para ver de qué hago. Entonces, mientras menos variables tengamos
y más claro sea el llamado. Dios le dio claridad a Abraham. Anda a la tierra que yo te mostraré. Es decir, mientras él fue caminando, Dios le fue mostrando. Y el propósito, cuando ya llega, le explica a Dios, mira, yo quiero bendecir a través de tu vida a todas las familias. Y a través de ti le explicó, le mostró el diseño, el propósito y los procesos para que pueda lograrlo. Dios no le dijo, bueno, ya llegaste aquí y ahora sí te toca a ti nomás ver cómo haces. No fue así. Entonces, un Dios fiel va a tener elementos y uno que les llega al 100% es el tiempo, el saber la hora correcta. ¿Es mi tiempo para viajar? Creo que ahí está el gran desafío. Unos dirán los jóvenes, porque los países de Norteamérica quieren gente joven. Y entonces, sí, parecería ser que es lo más óptimo, pero el tiempo de Dios no es a veces nuestro tiempo. La cronología no es la misma nuestra. El tiempo de Dios, el kairos de Dios que conocemos, no es el mismo. Entonces, la hora correcta, el saber cómo. Entonces, yo sé lo que hacer, yo sé dónde hacerlo y sé cómo hacerlo. ¿Y cuándo? Entonces, estas dimensiones traen un elemento sobrenatural que va a traer a nuestras vidas una certeza del conocimiento, porque la inconformidad es el precio de entrada a una vida significativa. Entonces, estoy inconforme, pero inconforme porque solo quiero cambiarme de país porque yo quiero, por una influencia que me están dando, o mi inconformidad es parte de un diseño de Dios. Esas preguntas y respuestas, creo yo que mientras más preguntas tengamos y mejores respuestas asumamos, hay una dimensión de fe cierta, ¿no? Por supuesto. Entonces aquí Dios no nos va a dar todas las respuestas, nunca lo hace ni lo hará, pero debemos tener claridad en el sentido. Abraham lo que hizo es obedecer. Disculpe, viajo a tal país, ¿por qué? Porque es la voluntad de Dios, porque Dios me lo ha dicho, porque he confirmado por varios procesos de mi vida que es el plan correcto, o porque no me queda más, es que no hay trabajo, es que no hay economía, es que he perdido dinero, es que. Entonces, ¿son las excusas las que me permiten viajar o son las respuestas certeras de que Dios me ha mostrado con fidelidad? No inclinando la balanza a mi favor, no que Dios, dime que me voy, porque ya me voy. No, sino que, Señor, que se haga tu voluntad. Me voy a ir si tú quieres que me vaya. Y si no me voy, pues no me voy y me quedo. Entonces, encontrarle el destino de Dios en nuestras vidas. Y creo que ahí está la gran dimensión de la tragedia, porque conozco gente que se fue de la manera ilegal y por gracia y misericordia de Dios sobrevivió a cosas muy fuertes y complejas. Y llegó. Pero pregunto, ¿fue tanto el desafío que teníamos que tener? ¿Es Dios que puede obrar de esa manera? Claro que puede obrar. Dios puede enviar ángeles en la tragedia de el ir migrando por todos los países centroamericanos. Claro que puede obrar. Dios es tan fiel, amoroso, pero es necesario esa movilización, ese desgaste, ese trauma. Ahora, ¿qué es lo importante ahí? Entender si estoy en la voluntad de Dios. Y la relación perfecta en nuestras vidas de estar en el centro de la voluntad de Dios y confirmar, reafirmar y estar consciente y responsable de que es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque tengo las respuestas. Sé lo que debo hacer, sé cómo hacerlo, sé dónde hacerlo y en qué tiempo hacerlo. Ahora, de la manera más sucinta que podamos, Pastor Pedro, si uno al final considera que no es en ese lugar de mi sueño, entre comillas, donde Dios únicamente me va a bendecir, sino también aquí, en la tierra donde nací. ¿Qué cosas tengo que cambiar en mis paradigmas espirituales, no sé, profesionales, comportamentales? ¿Qué tipo de inteligencia, qué tipo de sabiduría debo pedir a Dios para que también haya una bendición integral y que no pensemos en la bendición solamente desde la perspectiva económica nada más? Creo que la integralidad del propósito de vida marcará la diferencia. Es, creo yo, entender a qué he sido llamado. Tal vez el desarrollo de los emprendimientos y las habilidades y capacidades me van a permitir saber para qué soy bueno. Si soy bueno para esto, si yo soy feliz, dice que en el tema laboral solamente el 20% de las personas son felices donde trabajan.
¿Qué me hace ser feliz? ¿Qué me hace disfrutar tanto que hasta por último no le cobro, pero lo hago porque me encanta, lo amo hacer? Eso es una dimensión preciosa del propósito de Dios. 2, entonces, ¿dónde lo hago? ¿En dónde soy mejor? ¿Aquí o en otro lugar? Y creo que debemos despejarnos de una falacia de que afuera es mejor que adentro. Creo que la clave no es ni afuera ni adentro, sino estar en la voluntad de Dios. Dios querrá que estemos algunos afuera y Dios querrá que otros quedemos adentro, porque son necesarios. Sin embargo, la clave de esto es dejarse guiar por la presencia y el Espíritu de Dios y darle el discernimiento adecuado para entender mi tiempo. Y Dios siempre nos reclamó que muchas cosas podíamos comprender, pero no el tiempo en que vivimos. Comprender el tiempo que vivimos, que podemos vivir. ¿Es mi mundo este tiempo o hay otro que puedo explorar? Hay cosas que uno debe comprender y es un desafío. Saber esto no es tan fácil. Creo pero no que, es imposible tampoco. por supuesto, pero hay un proceso, hay una demanda, hay una exigencia en la relación, en la comunión que nos va a permitir a cada uno de nosotros comprender y poder respondernos a las preguntas difíciles. ¿Por qué lo hago? ¿Para qué lo hago? ¿Y qué quiero lograr cuando lo logre? Entonces, si todo va con el reino de Dios, primeramente será para darle gloria a Dios. En segundo lugar, para cumplir un propósito de ayudar y de multiplicar. Y en tercero, darle la satisfacción de que lo que Dios me llamó a hacer, lo estoy haciendo. Bueno, muchas gracias. Ha llegado el tiempo de terminar esta conversación por ahora, ponerle un punto y nuestros mayores anhelos. Que Dios te bendiga y te guarde. Que Él haga resplandecer, como dice su palabra, su gracia sobre ti, que te dé luz, que te dé sabiduría. Que Dios te bendiga. Gracias por ser parte de esta conversación aquí en Laboratorio de Fe. Gracias, Pedro, por habernos acompañado. Este contenido fue producido gracias al apoyo de amigos como tú. Anhelamos seguir bendiciendo también a otros. Por eso, te invitamos a sumarte con tus donaciones a través de nuestro sitio web hcjb.org.